¿verdad? Entonces, ahí les pedimos que pusieran ese señalamiento que dice cuidado. Es una señal restrictiva, ¿verdad? Una señal preventiva. Cuidado, así como ven los anuncios en la calle de cuidado porque hay alta tensión, aquí les dijimos cuidado, pero con las mentiras. Y bueno, vamos a partir de que el cristiano que somos nosotros hemos creído y conocemos la verdad que es Cristo. De eso debemos de partir. Y por lo tanto, conocemos esa verdad que Dios nos ha mostrado a través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, todo lo que el Padre quiso que nosotros como sus hijos, como sus siervos, que el hombre necesitara saber acerca de Él, nos lo mostró en la Biblia. Entonces ahí está todo lo que Él quiso que nosotros supiéramos. Ahí lo tenemos en el libro que traen ahí entre sus manos, y ahora pues ya la tecnología nos lo permite traerlo en el celular. Pero hay hablando acerca de la iglesia, los que hemos creído, dice su palabra que somos columna y baluarte de la verdad. Más adelante vamos a ver qué significa eso de ser columna y baluarte de la verdad. Esto lo dice 1 de Timoteo 3, 14 y 15, dice: esto te escribo, hablando Pablo a Timoteo, dice: aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, como les decía, yo creo que todos hemos visto esos señalamientos, ¿verdad?, que nos ponen para nuestro propio beneficio de cuidado, no agarres esa malla porque tiene electricidad, cuidado porque aquí hay zona de derrumbes, o cuidado porque hay curvas peligrosas, ¿verdad? Entonces todos vamos atentos a las señales, y estas señales nos alertan porque si no existieran esas señales, vamos a correr riesgo al no saber lo que hay detrás de ese señalamiento. Por ejemplo, en una construcción, cuando ustedes, y por más las que son en la vía pública, cuando hacen las zanjas profundas, pues tienen que quedar bien señalizado, porque si en la noche, aún así con señalamiento, pues van y los carros y se meten y van y dan al fondo. Pero ese señalamiento es con el propósito de salvaguardar la integridad de los que están cerca de ese lugar de peligro. Entonces, ese señalamiento nos advierte, es un señalamiento para nuestro beneficio. Y yo por eso les comentaba, en esta ocasión vamos a imaginarnos que ahí dice cuidado con las mentiras, ¿verdad? Porque nos están advirtiendo. Entonces la Biblia nos advierte sobre tener cuidado de lo que no es la verdad. Entonces la Biblia, que es la palabra de Dios y es la verdad, como dice Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces dice que es inspirada. Aquí la palabra traducida quiere decir soplada, es decir, que Dios sopló a quienes escribieron estos libros, estas cartas, y fue Él mismo quien los inspiró. Entonces es la misma palabra de Dios, por eso es que decimos que la Biblia es la verdad. Entonces, la Biblia, como les decía, nos advierte sobre quién es el padre en el lado contrario, no el padre de la verdad, sino el padre de la mentira. Y en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando Jesucristo a los judíos, a los que se le acercaban para preguntarle. Él les responde: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí la palabra mentira viene del griego
es la palabra pseudos. Y yo creo que ya todos lo han escuchado. Pseudo significa falso, mentira o mentiroso. Y es como, por ejemplo, cuando ustedes escuchan que no, pues este pseudo abogado, sin que se ofendan aquí nuestro hermano, ¿verdad? Este pseudo doctor, este pseudo ingeniero, quiere decir que no es un legítimo ingeniero, es alguien falso, alguien que está fingiendo ser. Entonces, cuando escuchen ese pseudo, quiere decir mentira. ¿Se acuerdan aquí? Es la palabra que usó Jesucristo para decir mentira, es decir, Él es falso. Entonces dice, cuando habla mentira, cuando habla pseudos, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Entonces, hablando ya en un ejemplo del que la misma Biblia nos indica acerca de Eva y Adán, que fueron los primeros seres humanos en ser engañados por esas mentiras. Y pues no es necesaria ir a avanzar tanto en la Biblia, está en la 3ª página, inmediatamente. Entonces, ellos fueron engañados, dice así la palabra. Bueno, en particular primero Eva dice que fue engañada. Satanás los engañó con el propósito de desviar la voluntad que Dios tenía para Adán y Eva, porque ellos tenían comunión con Dios, ellos tenían ese contacto, estaban en comunión con Dios, algo que nosotros no podemos imaginarnos hasta que no estemos en su presencia. Pero el propósito de Satanás era romper eso, era quitar esa comunión que Dios tenía con el hombre. Entonces, los voy a invitar a que vayamos a Génesis 3. Génesis 3 tiene por título Desobediencia del hombre. Y vamos a leer desde el versículo 3. Los voy a invitar a que vayamos ahí todos juntos para leerlo. Y dice así el versículo 3: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El error de Eva, el primer error fue prestar oído a esa voz que estaba contradiciendo la voluntad de Dios, la voluntad suprema. Entonces, a pesar de que ella ya había sido advertida, de que ya Dios mismo le había dicho, no hagas esto, ella se dejó llevar. Simbólicamente podemos decir que Dios había puesto un letrero: no coman de este árbol, no hagan esto. Entonces, a pesar de esa advertencia, pues ella, como ya sabemos, pues inclinó su oído a esa voz y se dejó engañar. Pero ¿qué pasa cuando hacemos algo así, como cuando agarramos algo que tiene luz y está la malla? Pues nos calentamos, nos electrocutamos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vamos corriendo en un lugar donde dice que hay piso resbaladizo? Pues nos vamos a caer. Y así ellos tuvieron que pagar las consecuencias de desobedecer la advertencia que Dios le había dado. Entonces, Eva fue engañada por Satanás para que ignorara la advertencia dada por Dios de no comer de ese árbol. Y Adán y Eva conocían la verdad, ellos ya sabían cuál era la verdad, pero Satanás le presentó algo que le llamó una nueva verdad, o mejor dicho, una pseudo verdad. Y como les decía, el objetivo de la mentira es engañar, desviarnos
de eso que es la verdad. Y entre más alejados nos logre desviar, pues es mejor para el engañador. Vamos a ver unas definiciones para que podamos estudiar más acerca de las mentiras. Mire, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que la mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Es decir, que nos habla de un conocimiento del intelecto y de las emociones. Pero ¿qué pasa con la verdad? Una definición de la verdad. Si ahorita le preguntaran a alguien de ustedes qué es la verdad, pues serían capaces de responder qué es la verdad, así sin vernos tan una respuesta majestuosa, como que nos sería difícil decir la verdad es esto, ¿verdad? Porque es algo muy completo, algo que no se puede resumir en una definición. En la actualidad existe una corriente que yo creo que ustedes ya han escuchado hablar, que se llama el posmodernismo, y precisamente ellos en ese problema de no poder definir lo que es la verdad, pues no se la complicaron y dicen, ¿saben qué? Pues la verdad la tienes tú, la verdad la tienes tú, la verdad la tienes tú. Cada uno tiene su propia verdad, o sea que no hay una verdad, hay muchas verdades, ¿verdad? Y que pues sí, eso está muy fácil, ¿no? Entonces pues cada quien es el propio juez, cada quien tiene su propia justicia, cada quien tiene sus propias leyes. Yo me puedo pasar el alto y es que sabes que para mí, pues eso no está mal, para mí. Pero ¿qué pasa? Cuando esto ya está en la actualidad, ya hay muchas doctrinas, inclusive que ya esto está metido en las doctrinas. Entonces, esto la verdad pues es una mentira, porque no puede haber muchas verdades, sino solamente una verdad. Y este estilo de pensamiento lleva al mundo a esa situación cada vez más peligrosa, debido a que todos los grupos pues quieren imponer su voluntad y todos dicen tener la verdad. Entonces, pues todos piensan en poseer la verdad. Nada los regula, como yo les decía, pues el que quiere hacer un delito, pues lo hace porque dice, ¿sabes qué? Es que para mí eso no está mal. El que quiere ofender lo hace, pues sabe que para mí eso no está mal. Entonces, como lo vemos en la ideología de género actualmente, que ya está en las escuelas. Entonces, el crecimiento de estas formas de pensamiento pues han tenido un crecimiento muy grande debido a los medios de comunicación digitales, y pues hablando en particular de lo que es el Internet, que se conocen actualmente pues como las redes sociales. Ustedes ya conocen cuántas hay, que cada vez salen más. Entonces, debido a estos medios, el alcance de esas ideas que salen y salen, es que se extienden rápidamente, y pues ahí está a la disposición de todas las personas. Yo me acuerdo anteriormente, por ejemplo, pues era común ver a los señores que traían su periódico en el brazo, y inclusive a algunas personas también, pero pues cada vez más los medios impresos están desapareciendo. Lo nuevo, y quién sabe qué pase de aquí a unos años, pues ya quien no tiene un celular, pues ya es del otro siglo, ¿no? Está muy quedado. Entonces, el impacto que tienen todas esa información en nuestra vida es en segundos. O sea, alguien escribe y en segundos ya está en muchísimos lados. Y sin saber, nosotros lo vemos y lo leemos, que ahora salió esta noticia, pero no sabemos si eso es verdad o es mentira. Entonces todas esas ideas nos bombardean, y nosotros escuchamos y vemos, y no, que ahora salió esta nueva visión, y que no, que ahora esto es lo de moda, y no, que mira, ahora debe de ser así, y son puros bombardeos a nuestra propia vida. ¿Para qué? Para intentar desviarnos de la verdad, porque gran porcentaje de esa información yo les aseguro que no es verdad. Entonces, en las redes sociales y en el Internet pues fluye mucha información que
que pues no sabemos si es de quién viene ni qué fuente, qué fidelidad tiene, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios siempre ha sido que el ser humano llegue al conocimiento de la verdad. Los voy a invitar a que vayamos a Timoteo 2, primera de Timoteo 2, versículo 1 al 4. Y dice el versículo 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Por ahí pues siguen algunas doctrinas, ¿verdad?, que dicen que no para todos es, pero bueno, aquí la palabra nos está diciendo que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Satanás en Edén le dijo a la mujer medias verdades o mentiras mezcladas entre verdades. En el versículo 4 de Génesis 3, le dijo la primera mentira, le dijo: no moriréis. Y esto, pues el desobedecer a Dios es estar alejados de Él. Por medio del pecado que entró la muerte, y esta muerte, Satanás, o sea, Eva no cayó ahí fulminada, ¿verdad? Él estaba hablando de esa muerte espiritual, de esa muerte en la que se iba a estar alejada de Dios. ¿Qué pasó? Entonces, en Crónicas 2, el 15, del 21 al 22 dice, Segunda de Crónicas 15, 21 y 22, dice: puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y Romanos 6, 26 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no le dijo la verdad. Él le dijo: no moriréis, pero ellos murieron de esa comunión con Dios, de esa muerte espiritual. Y luego le dijo algo que podemos decir que pues sí sucedió. Le dijo: serán abiertos vuestros ojos. Y sí fueron abiertos. En Génesis 3:7 dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Sus ojos fueron abiertos al conocer el pecado, esa parte que aún no experimentaban en su carne, porque tenían una vida gobernada por la obediencia a Dios. Y luego le dijo otra mentira, le dijo: seréis como Dios. Pues ahí sí, de plano no disfrazó nada, ¿verdad? O sea, es una mentira enorme. ¿Cómo va a ser igual a Dios? Esa es la principal causa del movimiento de Satanás: llegar a ser como Dios, tener su gloria, tener su alabanza, tener su adoración. Por eso fue desechado de la presencia de Dios. Y luego le dijo: seréis como Dios porque vas a saber el bien y el mal. En este caso sí supieron el bien y el mal, porque lo que ellos conocían hasta ese momento, hasta antes de desobedecer la voluntad de Dios, pues era solamente hacer el bien. Por eso dice que fueron abiertos sus ojos, porque entonces conocieron la maldad, conocieron lo que era desobedecer a Dios, se sintieron pues alejados de Dios, sintieron eso que ellos habían hecho, que los había apartado al desobedecer. Eva, se puede decir que fue tentada con la codicia de tener el conocimiento que Dios tenía, porque dice Génesis 3:6: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, que ella dijo: pues si yo logro tener ese fruto, voy a saber lo que Dios sabe, voy a tener un conocimiento mayor y voy a saber lo que es ser Dios.
Eso fue lo que ella codició, ella deseó. Y tomó de su fruto y comió, y dio también de comer a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, como les digo, Satanás les dio verdades mezcladas entre mentiras. Y eso es lo que debemos de tener nosotros mucho cuidado, mis hermanos, porque como les digo, en internet hay mucha información. Ya no es necesario ir al otro lado del mundo, ya pones ahí una dirección en internet y ya sabes lo que está pasando allá en alguna iglesia o en algún otro lado. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque así es como actúan los falsos profetas, mal llamados falsos apóstoles, porque ellos dicen verdades mezcladas, mentiras mezcladas con verdades, ¿verdad? Entonces así es como cautivan la atención. Les dicen, ¿sabes qué? El Señor es grande, sí, Dios es grande, y Él te quiere bendecir, te quiere dar todo lo que tú quieras. Entonces les dicen verdades mezcladas con mentiras. Entonces es una distorsión a la que estamos expuestos, y todo son peligro para nosotros. Entonces, esas mentiras también nosotros estamos, sin necesidad de estar en internet, estamos expuestos a esas mentiras que Satanás envía a nuestras vidas, pero también es para incitarnos, no solamente a apartarnos de la verdad que es Cristo, sino para pecar, para nosotros practicar el pecado, para nosotros verlo como algo común. Y esas son ideas que Satanás también nos envía a nuestras vidas. Vamos a ver en Santiago 1, 12 al 15. Dice Santiago 1, 12 al 15: al que soporta las dificultades, es decir, la tentación, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Entonces, primeramente aparece la tentación, eso que le gusta a nuestra carne, que nos produce placer. La tentación, como dice aquí, no es enviada por Dios. El pecado está en el mundo, y la tentación se produce cuando nuestro cuerpo, nuestra carne, tiene contacto con eso que nos produce una incitación a pecar, sea cual sea. Y como nuestra carne está inclinada a satisfacer esos deseos, esas pasiones, como se llaman concupiscencias, es por eso que somos nosotros mismos quienes originamos esa tentación en nuestra carne, porque nosotros, al ser expuestos, somos los que decidimos si vamos a darle atención, si vamos a poner nuestro cuerpo para satisfacer eso, ¿verdad? Entonces, sabemos que la tentación pone a prueba nuestra fe y la voluntad que tenemos para agradar a Dios. La voluntad de someter los deseos de nuestra carne para alcanzar la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman, la vida eterna, premio y honor más grande que podamos recibir. Como resumen de este pasaje de Santiago, podemos decir que la tentación no es enviada por Dios, ni es Dios quien tienta al hombre, sino somos nosotros mismos cuando nuestra carne entra en contacto con algo que nos produzca deseo o placer, lo que origina en nuestra mente la tentación de hacerlo o no. Y esos deseos carnales los tenemos todos debido al pecado de Adán, que contaminó a toda la raza humana por la desobediencia al mandamiento de Dios, y existirán en nosotros durante toda nuestra vida terrenal. Esas tentaciones ponen a prueba nuestra fe en Dios, y una fe sincera, genuina, cimentada en Dios es la que nos dará la fuerza para dominar los deseos de nuestra carne y vencer ante la tentación para poder agradar a Dios y demostrarle cuánto le amamos. Estando alejados de Dios es cuando tenemos más posibilidades de caer en la tentación. Cuando estamos lejos de su presencia, cuando no nos alimentamos
cuando nuestro espíritu no se alimenta del Señor, es que tenemos más posibilidades de que esa tentación pues tenga un efecto en nuestra vida. Y una vez que esa tentación cautiva nuestra mente, nuestra atención, pues vienen esas mentiras disfrazadas de verdades, como por ejemplo escuchamos que en nuestra propia mente dice: pues no es tan malo lo que vas a hacer, todo el mundo lo hace, no eres el único, no le haces daño a nadie aparte, y es bueno para tu salud. Como te gusta tanto, mereces hacerlo, date un gusto, nadie te va a ver. Y para algunos, si algunos en la iglesia también lo deben de hacer, solo que tú no te das cuenta. Es normal, es parte de la cultura actual, del posmodernismo. Si ya lo has hecho muchas veces anteriormente y no pasa nada. Y cuando estamos en ese diálogo, prestando oído a sus justificaciones mentirosas de Satanás para cometer el pecado, y comenzamos a ver ese pecado como bueno para nosotros, deseable a nuestros ojos, lo que necesitamos en ese momento, como Eva lo necesitaba. Y si no, lamentablemente pasa pues que hacemos lo mismo que ella. O sea, caemos, tomamos eso que para nosotros es lo que se nos está presentando. ¿Y quiénes están expuestos? ¿Solo los que conocemos a Cristo? Pues todos estamos expuestos a cometer pecado. Sin embargo, hay gran posibilidad de cometer pecado estando alejados de Dios, no teniendo una comunión con Él. ¿Y a quién es necesario engañar con mentiras? ¿Será acaso a los que se encuentran convencidos de la verdad o a los que dudan de la verdad? ¿O acaso será necesario convencer con mentiras a los que han sido engañados para que sigan creyendo en las cosas que no son la verdad? Es decir, a los que ya están engañados. ¿O será acaso a los que creen a los que no creen que existe una sola verdad, sino que hay muchas verdades? Pues la verdad es que a los que Satanás quiere engañar es a los que estamos con esa mente y con ese corazón en comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, en Efesios 6, 10 al 19, nos habla de algo de lo que nosotros podemos hacer uso para, en medio de estas tentaciones, fortalecernos para vencer gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y tiene por título La armadura de Dios. Y esto nos habla de que la armadura pues es para la guerra, ¿verdad? La armadura se la ponen los guerreros, los que van a ir a la guerra, los que van a estar en peligro. Y nosotros estamos en esa guerra continua por la verdad. Dice Efesios 6, 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, aquí nos habla de eso que nosotros necesitamos para hacer frente a esas tentaciones, a esos dardos de Satanás, ¿verdad? Entonces, como les decía, en
en 1 de Timoteo 3, Pablo le dijo a Timoteo: te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y aquí estamos, mis hermanos, nosotros somos la iglesia de Dios, parte de la iglesia de Dios, y nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y aquí traemos unas imágenes para que visualicemos en ese tiempo el ejemplo que Pablo le dio a Timoteo, para que podamos visualizar las columnas que Pablo vio en ese tiempo. Como vemos, la arquitectura, las construcciones de aquellos años, pues estaban predominantemente, los grandes obras estaban predominantemente llenos de columnas. La columna era algo muy importante y sigue siendo algo muy importante. Sin las columnas un edificio no se sostiene. Hay más sistemas en donde se pueden eliminar las columnas, pero la columna es un soporte idóneo, algo seguro. Entonces aquí Pablo le está diciendo, la iglesia es columna de la verdad. Es decir, la iglesia, se puede decir que depende de la iglesia que la verdad esté soportada o no. Nosotros expresamos la verdad al mundo. Nosotros demostramos con nuestra forma de vida la verdad. Entonces somos una columna que está soportando la verdad. Y ahora vamos a mostrar lo que es un baluarte. Un baluarte es un detalle que se hacía en las fortificaciones de una ciudad. Las ciudades estaban amuralladas para prevenirse de invasiones, y un baluarte era un volumen que se hacía en el muro y era hacia el exterior, y este era utilizado con el propósito, como vemos ahí arriba, pues se ven como unos cañones, pero era con el propósito de ayudar a que el muro que estaba a los lados no sufriera daños, y para que todos los que tuvieran intenciones de subirse por el muro, ese baluarte les permitía defender en un panorama más amplio todo el perímetro de la ciudad. Entonces, un baluarte, podemos poner las otras, ahí se ve medio oscuro, pero un baluarte era eso, era como ahora se ven, por ejemplo, en los edificios de penitenciarías y eso, que ven casetas en las esquinas. Son precisamente para eso, para que en las esquinas están viendo el perímetro al exterior. Entonces, un baluarte es aquella que defiende, aquella que le da esa seguridad a lo que está protegiendo detrás de ese muro. Entonces nosotros, dice que la iglesia es baluarte de la verdad. Es decir, que nosotros con nuestra propia vida, con nuestro testimonio, estamos defendiendo la verdad, estamos defendiendo, o si no lo hacemos, pues estamos dañando la verdad con nuestro propio testimonio. No es necesario ir a debatir y vamos a hacer un debate de a ver quién tiene la verdad y a ver quién está mejor, ¿no? Es con nuestro testimonio diario que nosotros las 24 horas, todo contacto que tengamos con alguien que no conoce la verdad, nosotros le estamos dando ese mensaje, esa verdad, y lo estamos defendiendo o lo estamos destruyendo. Entonces, la verdad se practica, se manifiesta por medio de nuestras vidas. En 1 de Juan 1, 5 al 8 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, en 1 de Juan 2, 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la verdad se practica. El creer en Dios se practica, ¿verdad? Entonces, apartados
La Biblia nos advierte que debemos de apartarnos también de aquellos que se desviaron de la verdad, porque aquí vamos a ver en 1 Timoteo 6:5, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces es un peligro para nosotros también juntarnos con aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia. En Tito 1:13 al 14 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es un llamado continuo a tener mucho cuidado en discernir cuál es la verdad y aquello que no nos edifica para la verdad, aquellas amistades, aunque sean conocidos desde hace mucho tiempo, cuidado, porque nos pueden desviar poco a poco, ¿verdad? Entonces, en Mateo 24:3 nos habla Jesucristo acerca de esas personas ya más abiertamente que van a tratar de a nosotros mismos engañarnos, como dice aquí en Mateo 24:3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El versículo 23: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Desde los principios de las enseñanzas del Señor Jesús, pues surgieron muchos Cristos aún en esa época. Ahora pues yo creo que yo ya no sé ni cuántos hayan, pero es triste, ¿verdad? Es triste ver la situación de cómo aún gente en nuestros tiempos es engañada por esas personas que se dicen ser Cristo, que se dicen ser yo soy el Hijo de Dios. De verdad que es Satanás actuando, no hay otra cosa. Es Satanás actuando. Y hablando de los falsos profetas, pues eso también es algo muy común que nosotros podemos ver. En Juan 8:32, el Señor Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Jesucristo, en Juan 14:6, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
En innumerables veces el mismo Jesucristo habló de que Él era la verdad y habló de que Él hablaba verdad, porque lo que Él había escuchado del Padre era lo que venía y hablaba en este mundo. Él dijo: yo no traigo algo que no he escuchado de mi Padre en los cielos. Es decir, Él nos trajo la verdad. Él mismo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y nosotros como su pueblo, pues tenemos una responsabilidad. Todos hemos creído en sus palabras, todos hemos sido bendecidos por su muerte, por su sacrificio, por el hecho de que Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Nosotros somos cristianos porque hemos creído en Cristo. Y dice su palabra que a todos los que creyeron en Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es por medio de Cristo. Cristo es la única verdad. Cristo nos trajo la verdad. Y en nosotros como iglesia está la responsabilidad de atesorar, de valorar la verdad que conocemos a través de Cristo. Como vimos, nosotros somos la columna y el baluarte. Somos quien soportamos afuera y quien protegemos esa verdad. La iglesia, desde el más chico hasta el más anciano. Y como padres tenemos también la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos en la verdad que es Cristo. Yo creo que mis hermanos aquí que tienen hijos, con algunos que me ha tocado platicar, pues la verdad es una satisfacción cuando alguien ve que vienen los hijos acompañando a sus padres a la iglesia. Y más cuando se ve que es por una convicción genuina, no obligados. De verdad que es un gozo verlo, ver esos testimonios. Y yo creo que en cada padre, en cada padre y en cada madre, no solo en el hombre, sino en los padres, debe de ser eso una responsabilidad muy grande de poder guiar a nuestros hijos en esa verdad que nosotros sabemos que no hay otra, que es la única verdad. Porque yo no sería capaz, no sé si usted sería capaz de decirle a tu hijo: aviéntate, por de ahí no te va a pasar nada. Yo creo que nadie quisiera el mal para sus hijos. Entonces, esto es algo muy grande que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con lo eterno, no con lo que vivamos en este mundo, sino con lo eterno. Y nosotros como padres pues tenemos esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos en la verdad. Y como hijos de Dios, vivir en esa verdad, llevar su luz para que el mundo sepa y crea cómo Dios nos salvó y lo puede hacer también en ellos, ser esos testimonios. Pero volvemos al inicio, existe la lucha entre la mentira y la verdad. Y pues no queda más que decir, mis hermanos, y a todos los que nos escuchan, cuidado con las mentiras, porque son muy peligrosas. Tenemos la verdad, que es Cristo, tenemos la única verdad, no hay varias verdades, la única verdad. Y gracias a Dios que nosotros podemos aprender, conocer de Él, y ser edificados en Él, en Cristo, que es el camino al Padre, ¿verdad? Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a dar gracias. Y les voy a pedir que en este momento los que pudieran, si vienen en familia, si pudieran acercarse ahí unos a otros y orar por ustedes mismos, que gracias a Dios están aquí, que han escuchado la palabra de verdad, y le podemos dar gracias a Dios por eso, porque nos permite caminar en su verdad. Y aun si hoy no están aquí tus familiares, mi hermano, oremos a Dios por ellos, para que el Señor haga su obra y para que Él tenga misericordia también.
Señor, te damos gracias en este día, en esta noche, por tu amor tan grande, Señor, por tu misericordia infinita, por tu palabra que nos enseña, que nos edifica, Señor, que nos instruye. Gracias, Señor, porque no hay nada más grande que seguir tus pasos, Señor. No hay nada más importante en nuestras vidas, Señor, que seguir tu camino y obedecer tu palabra, Señor. Es nuestro gozo y es nuestro deseo. Dios, te damos gracias porque hoy podemos tener la seguridad de que estamos en la verdad, Señor, de que seguimos al verdadero, de que seguimos a aquel que es fiel y justo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Bendice las familias, Señor, de esta congregación. Bendice a los padres, bendice a las madres, a los hijos, Señor. Bendice a los ancianos, a los jóvenes, a los niños. Padre, bendícenos con tu verdad. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Como dijo Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, estamos aquí como tu pueblo, como tu iglesia. Dios, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que nosotros sabemos que fuera de ti no hay nada. Fuera de ti, Señor, todo es vano, todo es mentira, todo es engaño, todo es pecado, Señor. Y es lo que nos quiere apartar de ti, Señor. Dios, permítenos, mientras tú nos des la oportunidad de estar en este mundo, ser luz para aquella gente que no te conoce. Permítenos, Señor, llevar tu palabra con nuestras vidas. Y haz tu obra en este mundo, Señor. Ten misericordia de los que no te conocen, de los que viven en tinieblas. Ten misericordia de los que no han conocido tu verdad. Por eso tú dices, Señor, que tú quieres que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios, ayúdanos, Señor. Ayuda a esta humanidad que está muy alejada de ti. Ten misericordia, Señor. Intercedemos por ellos. Ten misericordia, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por Cristo, Señor. Gracias, Señor.